Y creo que en la clase anterior nos quedamos en el tema de el presidente de la República, su origen. Como ustedes recordarán, el origen del presidente de la República. Ya lo mencionamos, es una copia del sistema parlamentarista y presidencialista. Entonces es un semiparlamentarista y semipresidencialista. Esto lo mencionábamos en la última clase, estudiando lo que es la presidencia de la República. Su regulación legal, pues como lo mencionábamos en su momento, esta la encontramos principalmente en la Constitución Política de la República de Guatemala, de su artículo 182 al 189. También lo encontramos regulado en el artículo 7 del decreto 114/97, ley del organismo ejecutivo. El artículo 182 nos da la doble función que ejerce el presidente de la República, como ya lo conocemos, como jefe de Estado y como máxima autoridad administrativa. Esto ya lo hemos venido estudiando, ya lo conocemos, ya lo tenemos muy claro. En cuanto a el presidente de la República. El presidente de la República va a actuar en Consejo de Ministros, siempre para tomar sus decisiones, o con uno o dos o más de ellos, ¿verdad? Para que sean válidas sus resoluciones. Caso contrario, no tendría validez lo resuelto o actuado por el presidente de la República. El presidente de la República es el jefe de Estado. Así es como lo conocemos, como el jefe de Estado, teniendo sus dos funciones que también ya conocemos. Es quien ejerce la representación legal del Estado y la unidad nacional. Cuando mencionamos la representación legal del Estado, pues nos estamos refiriendo a que él representa al Estado de Guatemala. No estamos hablando del representante legal del Estado, ese ya es otro tema, que es la Contraloría General de Cuentas. Ejerce las funciones del organismo ejecutivo. El artículo 152 constitucional nos establece que la presidencia de la República o el presidente de la República es el jefe del Ejecutivo encargado de la administración pública y de la prestación de los servicios públicos, el cual es el fin primordial de el Estado. También nos establece la ley que la presidencia de la República significa filosóficamente que el pueblo se encuentra ejerciendo el poder público de manera filosófica. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros le otorgamos dicho poder a nuestro representante, el cual es el presidente de la República y representa a los 18 millones de guatemaltecos a través de la delegación que se le hace de manera democrática y popularmente. Democracia ya sabemos que es el poder que reside en el pueblo y que debemos otorgarlo para que una persona ejerza dicha representación. Realice el bien general. Son el funcionario público, en este caso el presidente de la República, el representante del pueblo, quien le ha delegado para dicha función. El presidente, por ser la máxima autoridad del presidente de la República, tiene ciertas funciones, ciertas atribuciones que cumplir y que se le otorga. Estas atribuciones las encontramos reguladas en diferentes leyes, especialmente o principalmente en la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual en su artículo 183 nos regula que va a marcar los límites y actuaciones del presidente y las competencias generales que va a ejercer como jefe de Estado, como superior jerárquico de la administración pública centralizada y como representante
del Estado de Guatemala en cuanto a las relaciones políticas con otros estados. En cuanto a esta su función, pues también lo encontramos regulados en este artículo 183, el cual nos establece que en primer lugar el presidente es el encargado de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Empezamos por lo primero, que dice que él debe cumplir. Entonces esto lo enlazamos a lo que establece el 154, que todo funcionario público nunca es superior a la ley, inferior siempre a ella, de cumplirla. Entonces el presidente de la República debe cumplirla, lo vuelve a recalcar este artículo 183, y aparte de que él la debe de cumplir, debe hacer cumplir la Constitución y las leyes. También debe proveer la defensa de la seguridad nacional, así como la conservación del orden público. Cuando habla de la defensa y la seguridad nacional y el orden público, pues se está refiriendo a un ministerio bien importante que existe en el Estado de Guatemala, el cual se denomina Ministerio de Gobernación. Este Ministerio de Gobernación es la que provee la defensa y la seguridad de la nación. No, este es perdón, aquí no es el de Gobernación es que provee el orden público, y el que provee la defensa y la seguridad de la nación es el Ministerio de la Defensa, quien debería estar en las fronteras, cuidando que no se nos estén metiendo allá por Huehuetenango los Zetas, estos delincuentes, ¿verdad?, del narcotráfico de México, que no se estén metiendo a Guatemala. Debería estar cuidando aquí del lado de Belice, que los beliceños no estén afectando a nuestros conciudadanos que viven en la frontera con Belice. Debería estar cuidando aquí la frontera de El Salvador para que los mareros de El Salvador no se nos vengan a meter a Guatemala. Cuidando la frontera para que los delincuentes de Honduras no vengan a Guatemala, que es lo que mucho pasa, ¿verdad? Esto es en cuanto a la defensa nacional y la conservación del orden público, que le correspondería a la Policía Nacional Civil. El mando de las Fuerzas Armadas de la Nación, con todas sus funciones y atribuciones respectivas, le corresponde al presidente de la República. Entonces, este mando de las Fuerzas Armadas, que le corresponde al presidente, por lo tanto, él es el jefe de la defensa nacional. Ya lo vamos a ver más adelante, lo menciona más específicamente otro inciso. El mando de toda la fuerza pública le corresponde al presidente de la República, porque él es la máxima autoridad en materia administrativa, ya lo hemos mencionado, y el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobernación, que están inmediatamente inferior a él. A él también le corresponde sancionar, promulgar y ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes. Sancionar y promulgar. Estas de sanción y promulgación ya no la estudiamos a profundidad porque ustedes ya lo conocen y en Derecho Constitucional lo han estudiado. Y también debe dictar los decretos para los que esté facultado, como acuerdos, reglamentos, órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes, sin alterar el espíritu. Como hablábamos, que los decretos, los acuerdos, los reglamentos son también complementarios, que ustedes ya lo estudiaban también en Derecho Constitucional en la pirámide de Hans Kelsen, el cual establece el orden jerárquico de las leyes, estando en el más bajo orden jerárquico los acuerdos, los decretos, los reglamentos que le corresponden en este caso a la Presidencia de la República para el fiel desenvolvimiento de cada una de las funciones de los miembros que integran el organismo ejecutivo. Dicta las disposiciones que sean necesarias en los casos de emergencia, grave, calamidad pública, debiendo dar cuenta al Congreso de la República en sus sesiones inmediatas. Presentar iniciativas de ley del Congreso de la República. Ejercer el derecho de veto cuando él considere que una norma, una ley que emita el Congreso de la República y que sea contrario a los intereses de la nación, pues él está facultado para vetar dicha ley. Una de estas que recientemente vetó eran estas reformas a la ley de contrataciones del Estado, ¿verdad? Y que obviamente estaban contrarias a todos los filtros que debe de sufrir cada gasto que haga el Estado, y por lo mismo fue vetado por petición social. Debe presentar anualmente al Congreso un informe escrito de la situación de la República en negocios de administración que
se han llevado durante el año anterior. Someter anualmente al Congreso para su aprobación el presupuesto de la República con 100 días de antelación a iniciar el nuevo periodo fiscal. Cada año es un nuevo periodo fiscal, ¿verdad? Como ya lo conocemos. Aprobar la ratificación de los tratados y convenios y concesiones de servicios públicos de carácter internacional. O sea, que siempre y cuando esas concesiones, contratos y convenios de manera de alguna entidad internacional, pues se debe de ratificarlos y someter a la consideración del Congreso. Convocar al legislativo a sesión extraordinaria cuando él lo considere necesario y de urgencia nacional para el país. También el presidente de la República es el que coordina el Consejo de Ministros, en Consejo de Ministros, la política de desarrollo de la nación. O sea, él se sienta con sus 14 ministerios y su vicepresidente y busca a través de la competencia de cada uno de ellos las políticas que nos lleven al desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Que salgamos de él, su desarrollo. Recientemente se conmemoró el bicentenario, o sea, los 200 años de proclamación de la libertad en Guatemala, pero desgraciadamente y lastimosamente, pues han pasado innumerables presidentes desde ese entonces y no han podido encontrar la luz para poder encontrar esa política de desarrollo de nuestra nación. Entonces, 2 años después de firmada nuestra libertad en 1982, seguimos siendo un país subdesarrollado. Presidir el Consejo de Ministros y ejercer su función de superior jerárquico de los funcionarios y empleados del organismo ejecutivo. Esto ya lo conocemos, él es la máxima autoridad y él mantiene la integridad territorial y la dignidad de la nación. La integridad territorial, pues sería buscar que no se nos metan salvadoreños, hondureños, beliceños y ahora los mexicanos, ¿verdad? Que tenemos aquí, eso a través del Ministerio de la Defensa y nuestra dignidad nacional. Nuestra dignidad nacional se va a ver fortalecida cuando se empleen políticas de desarrollo y esas políticas de desarrollo es cuando todo el dinero va para el bienestar general, nuestro bienestar general. Pero bueno, esto es después de 200 años seguimos buscando esto. Dirigir la política de las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución cuando sea contrario a los intereses del país, va a recibir a los representantes diplomáticos, así como expedir y retirar las exequatur a los cónsules. Bueno, el anterior inciso y pues obviamente son funciones políticas que le corresponden al presidente. Entonces aquí tenemos mezcladas funciones, el 183 constitucional, funciones políticas y funciones administrativas, de las cuales nosotros tenemos que hacer esa diferenciación. Administrar la hacienda pública con arreglo a la ley, obviamente esta sí es una función administrativa, debe exonerar de multas y recargos a los contribuyentes que hubieran incurrido en ellas por no cubrir los impuestos dentro de los términos legales o por actos o omisiones en el orden administrativo. El presidente anterior, Jimmy Morales, recordarán ustedes que exoneró de no sé cuántos millones a un empresario porque era su amigo y porque llegó hasta el presidente de la República como máxima autoridad administrativa para pedirle esta exoneración. Pero bueno, eso sucede. Obviamente no debería de darse porque el dinero es lo que más necesita el Estado para funcionar. Nombrar y remover a los ministros de Estado y a sus viceministros, secretarios y subsecretarios, embajadores y demás funcionarios que conforme a la ley le corresponden. Conceder jubilaciones, pensiones y montepíos de conformidad con la ley, esto a través de la Oficina Nacional del Servicio Civil, pero la máxima autoridad de esa oficina siempre también es el presidente. Conceder condecoraciones a guatemaltecos y extranjeros dentro de los 15 días siguientes a la conclusión días siguientes de concluido, informar al Congreso de la República sobre el propósito de cualquier viaje que haya realizado. Esta es una función política, ¿verdad? Someter a cada 4 meses del Congreso de la República por medio del Ministerio Respectivo un informe analítico de la ejecución del presupuestaria. Y todas las demás funciones que le otorgue la ley. El artículo 6 del decreto 114-97 del Congreso de la República nos establece que la autoridad superior del Ejecutivo es el presidente de
la República. ¿Y cómo va a actuar él? Pues actúa en Consejo de Ministros o separadamente con uno o más de ellos. El 114-97 también del Congreso, ley del organismo ejecutivo, nos señala las atribuciones del presidente y del vicepresidente. Y quien debe de velar por la administración pública y ejerce su función administrativa y desarrolla en armonía con los principios que orientan y al régimen jurídico administrativo. El régimen jurídico son todas las leyes y el administrativo son todas las funciones en la administración que le corresponden al presidente de la República. También debe proponer al Congreso, como ya le da esta función el 183, las reformas legislativas que considere necesarias. Y el presidente de la República, el vice, además de las funciones que le señala la Constitución, debe coordinar los gabinetes específicos que le sean asignados por el presidente de la República. O sea, él depende directamente del presidente de la República. Y el presidente de la República en un determinado momento le va a asignar algunas funciones. ¿Cuáles son los deberes del presidente de la República? Cuando hablamos de deberes debemos definir qué es un deber para Cabanelas. Es poseer en la esfera jurídica la excepcional y amplísima acepción que proviene de constituir el reverso de derecho, entendido subjetivamente como potestad, atribución o facultad. Esa potestad, atribución o facultad, pues esta es la que en su momento, esa potestad, esta atribución, esa facultad, le otorgamos nosotros al presidente de la República al momento de elegirlo, para que él pueda, en el campo de su facultad, realizar la administración y la función administrativa y política que le otorga la Constitución Política de la República de Guatemala. El deber, dice el diccionario jurídico, que rebasa el campo del derecho y penetra el ámbito de lo moral y de la religión, con repercusión en el fuero de la conciencia y sobre el destino sobrenatural del hombre. O sea que el deber es más subjetivo que objetivo, o sea, está más en la conciencia, en lo interno, en lo propio de cada uno. ¿Por qué se dice de esta manera? Porque él se puede cumplir o no cumplir, y es lo que nosotros a diario vivimos en Guatemala, donde vemos que los funcionarios públicos se niegan a cumplir lo que la ley les manda, lo que las obligaciones que deben de realizar y deben de hacer en favor del pueblo y que la Constitución nos manda. O sea que esto es más moral y de conciencia en cuanto al cumplimiento fiel de su mandato, y porque así lo vemos, ¿verdad? Un ejemplo, si que ustedes quieren ejemplo, podemos poner el ex vicepresidente Jimmy Morales, en los casos que le he mencionado, y hay muchos más, ¿verdad? Si nos ponemos a platicar, creo que no terminamos y nosotros tenemos que agotar un contenido del expresidente Otto Pérez Molina, de la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti, del exministro de Comunicaciones del presidente Jimmy Morales, que no cumplieron sus deberes. Y entonces, al que no quererlo cumplir, es fácil no cumplirlo, ¿verdad? Y lo que se busca en esos casos es el enriquecimiento ilícito personal. Se aparece asimismo este concepto por causas diversas, donde existe coerción apreciable, y si no existe el impulso del respeto, la gratuidad o el simple juicio humano en su cumplimiento, sino lo que se busca es el favoritismo ilegal y legítimo de una persona. Este caso de los deberes aparece del culto divino, la perpetuación de la especie hasta el cumplimiento de los pactos lícitos y el hacer una visita de cortesía. Pues esto todo es filosófico, subjetivo. Ahora jurídicamente se constituye el impulso que motiva la realización de un acto cuya conciencia es inminente a la necesidad de su realización y al constreñimiento que implica el imperativo de la norma. Esto se refiere, esto jurídicamente es la realización del acto coercitivo, porque la ley en un momento, si no lo hace, lo perseguirá a través de un ministerio público, que debe ser un ministerio público objetivo, imparcial, y perseguir al delincuente, no importando de qué categoría sea. Ustedes estudiaron en Derecho, en Sociología del Derecho,
que existen los delincuentes de cuello blanco, ¿verdad? Entonces, muchas veces en los países, y específicamente en el nuestro, a los delincuentes de cuello blanco no se les persigue, pero sí como el autor, el filósofo de un libro denomina en un momento, pero sí al ciudadano de a pie o al hombre de pies descalzos. Dice que la justicia es como la serpiente, que muerde solo al de pies descalzos, pero no muerde al que está calzado. A esto y calzado se refiere el delincuente de cuello blanco. ¿Y es que estamos filosofando acá? Pues lo que estamos filosofando es que haciendo una comparación filosófica de la serpiente con la justicia y que solo alcanza a las personas descalzas. Esto quiere decir a las personas sin recursos económicos. Si ustedes se recordarán a aquel señor que se robó los 30 panes en la iglesia y lo metieron preso, aquel que se robó la gallina y lo metieron preso, y al que se robó las limonas y le pusieron 30,000 de caución económica o de sentencia, creo que fue. Pues entonces ahí vamos viendo, y el que se robó, aquel viejito del Congreso que se robó los 82 millones de una sentencia ridícula, le ponen 3,000 de multa, pagando esa multa, y él queda libre. Pues entonces ahí está lo que desde hace años analizaban los estudiosos del derecho, y seguimos con esto. Bueno, hablando de los deberes, las funciones públicas es un conjunto de asuntos que deben ser regidos por una persona ligada con el Estado, quien tiene obligación de derecho público de servirle a ese Estado. Y ese servicio se desempeña a través de los órganos de poder y a las autoridades, los agentes auxiliares del poder público que ejercen el poder real y efectivo para el servicio de un determinado conglomerado, que en este caso serían las poblaciones. Y esto lo traemos aunado a lo que regula el 154 Constitución, lo conocemos, el cual establece que la función pública y sujeción a la ley, y nos establece que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están en el servicio del Estado y no partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos que señala la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramentación de fidelidad a la Constitución. O sea, todos los funcionarios públicos al momento de tomar su posesión en el puesto deben de jurar fidelidad a la Constitución. Y ya vamos viendo los artículos constitucionales con relación a la administración, que regulan las funciones de la administración y los administradores públicos. La actividad política y la actividad administrativa, ya la conocemos, ya la vemos en este momento así de manera rápida. La actividad política del presidente de la República lo ejerce como jefe de Estado y constituye la unidad nacional, que ya hemos hablado de esa unidad nacional, y esto lo vamos a fundamentar en el artículo 1 de la Constitución Política de la República, el cual nos establece que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona, a la familia, y el fin supremo, o el elemento teleológico que le llaman filosóficamente, ¿verdad? Pero sería el fin supremo, es la realización del bien común. El bien común, que ya sabemos cómo se materializa para la población, es a través de la prestación de los servicios públicos. El artículo 2 constitucional nos establece los deberes del Estado, que es en primer lugar garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Esto lo regula el artículo 2 constitucional, donde él debe garantizarle a los habitantes, en primer lugar, la vida. Y esto lo va a cumplir a través de la seguridad que debe de prestar, a través de una policía nacional civil, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de manifestación, todas las libertades constitucionales que nosotros conocemos, que no ha pasado que este gobierno, la libertad de expresión
no la garantizó y entonces violó el artículo 2, que ustedes ya conocen toda la historia. La justicia es la que se debe garantizar por parte del Estado de Guatemala, que lastimosamente al día de hoy no sucede, ¿verdad? Y como les mencionaba, la justicia muerde a los de pies descalzos, más no así a los de cuello blanco. La seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Entonces, existe una actividad administrativa por parte del Estado de Guatemala que nosotros ya conocemos, que esta lo ejerce como jefe y superior jerárquico de la administración pública guatemalteca. Como ya lo leíamos en el 183, en uno de los incisos, el cual nos establece que el presidente de la República es la máxima autoridad administrativa del Estado de Guatemala. Esta la desarrolla ¿de qué manera? Con sus ministros en Consejo de Ministros, dentro del cual debe participar presidente, vicepresidente y los ministros de Estado. O puede actuar separadamente con uno, dos o más de ellos. Si no lo hace de esa manera, pues estaría incumpliendo el precepto constitucional, que es el artículo 183, y también el precepto legal de una ley ordinaria, la cual es el artículo 6 del decreto 114-97 del Congreso de la República, ley del organismo ejecutivo, el cual nos establece que la autoridad superior del ejecutivo es el presidente de la República, quien actuará siempre con los ministros en Consejo de Ministros, o sea, separadamente con uno o más de ellos. Ya les di el ejemplo también que el anterior presidente de la República actuó emitiendo un acuerdo de expulsión de la CICIG, pero por la prisa que tenía, y de plano ya estaba tan agobiado que sentía que ya paraba preso por sus malas acciones, me imagino, ¿verdad? Porque, como dice el dicho tan trillado, ¿verdad? El que nada debe, nada teme. Pues bueno, aquí en Guatemala cada quien busca la forma de protegerse. Por lo mismo, ni entregando la presidencia de la República el 14 de enero, ya estaba buscando la forma de instalarse en el Parlacén que nos ofreció el actual presidente, eliminarlo para que no sea una cueva de ladrones. Bueno, pero ahí sigue, ¿verdad? Y Guatemala aporta 30 millones, aparte aporta el espacio, etcétera, etcétera, para mantener a un montón de personas, que en un momento se convirtió en una forma de que los diputados salvadoreños vinieran a Guatemala trasegando droga, que fue aquella muerte que sucedió allá por Zacapa, que le prendieron fuego al bus completo, que todo estaba relacionado con un tema de traslado de drogas, ¿verdad? O sea, para eso ha servido, desgraciadamente y lastimosamente, y supuestamente este Parlacén, los fines que tiene, es para buscar la unión y el desarrollo centroamericano, es lo que nos ha pasado. Bueno, responsabilidades, el presidente de la República como jefe de Estado, tiene responsabilidades de tipo político, como jefe de Estado representándonos ante las demás naciones y como superior jerárquico de la administración pública, que ya lo hemos explicado. Aparte de esto, va a también tener responsabilidades penales, civiles y administrativas, que es a la que le huyen, ¿verdad? Y es lo que les mencionaba hace un momentito, a la que le huía el expresidente de Guatemala, que por lo mismo buscó entregar el poder y el día que entregó el poder buscó que lo juramentaran y la misma junta directiva del Parlacén le, le amañó todo el proceso y el mismo día lo juramentó, a pesar que ese día ordinariamente no tenía sesión el Parlacén. ¿Cómo se sustituye al presidente de la República? De conformidad con el artículo 184 constitucional, el cual preceptúa que la elección del presidente y vicepresidente de la República, el presidente y vicepresidente de la República serán electos por el pueblo para un periodo improrrogable de 4 años mediante sufragio universal y secreto, ¿verdad? Dice, si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría de votos en la primera vuelta que todos conocemos, ¿verdad? Se va a proceder a una segunda elección dentro de un plazo no mayor de 60 días ni menor de 40 días, que tiene que ser de un día domingo contados a partir de la primera vuelta. Entonces, de esa manera elegimos ordinariamente a un presidente. El sistema de sustitución lo encontramos regulado en el artículo 187, 188 y 189 constitucionales. El 187 nos regula que hay prohibición de reelección. El que haya desempeñado el cargo por un periodo de 4 años o quien lo haya ejercido por más de 2 años en sustitución del titular, no podrá volver a desempeñar
en ningún caso el puesto o volver a tratar de estar en el puesto de presidente. La reelección o la prolongación de la presidencia de cualquier medio son punibles de conformidad con la ley. Y si lo ejerce, será nulo. Esto ya lo establecía. Entonces, solo mencionarlo, o la reelección o la prolongación del periodo presidencial son punibles. O sea, es perseguido penalmente. La convocatoria a presidentes y a elecciones de presidente y toma de posesión del presidente y vicepresidente se va a regir por lo que establece la ley electoral y de partidos políticos que ustedes ya conocen. ¿Qué pasa en cuanto a falta temporal y absoluta del presidente de la República? De conformidad con el artículo 189 constitucional nos establece que si faltara temporal o absolutamente el presidente de la República, pues lo va a sustituir el vicepresidente. La figura del vicepresidente ha sido esencial y de donde fue formada, que es en Estados Unidos de Norteamérica, y la figura es para sustituir al presidente de la República, porque el presidente en algunos momentos va a ausentar temporalmente y lo tiene que sustituir alguien. Por lo mismo se creó la figura del vicepresidente y para que actúe realizando las acciones que el presidente de la República le delegue. Pero si hubiera una falta absoluta de presidente de la República, entonces lo sustituye de manera definitiva el vicepresidente de la República hasta que termine el periodo constitucional. Esta es la función esencial que ejerce el vicepresidente de la República. Ahora bien, en caso de falta permanente de ambos, ¿qué pasa? ¿Verdad? Entonces nos quedamos sin presidente y el presidente y el vicepresidente también se ausenta, entonces, ¿qué podemos hacer? Va a existir la sustitución por parte de un órgano del Estado. De acuerdo al artículo 189, esta falta absoluta del presidente y vicepresidente la tiene que suplir el Congreso de la República, eligiendo a un presidente con el voto favorable de las 2/3 partes del total de diputados. Entonces vamos a hacer el estudio y analizar los artículos 188, 187 y 189 de la Constitución Política de la República. Entonces, cuando la forma de sustituir ordinaria y normalmente a un presidente es por elección democrática y popular a 4 años, tal como lo regula la Constitución Política de la República. En caso de falta temporal del presidente de la República, ya sea que se va de vacaciones, viajes o represente al Estado de Guatemala en otro país, entonces nos quedamos sin presidente. Entonces, para esto existe la figura del vicepresidente, y él lo va a suplir. Y hay otro caso que hay una falta absoluta de presidente, entonces lo suple definitivamente el vicepresidente. Pero ahora bien, si hay una falta definitiva del presidente y del vicepresidente, que ya pasó en Guatemala, ustedes se recordarán, ¿verdad? El expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, que actualmente son convictos, pues faltaron directamente, renunciaron porque sintieron la presión social y que al final quien tiene el poder es el pueblo y debemos de entenderlo de esa manera. Y es lo que ha pasado, que muchas veces no lo hemos entendido. Y entonces el que está en el poder cree que tiene el poder absoluto y no es así. Pero cuando se demostró en ese entonces que el poder proviene del pueblo, es del pueblo porque somos republicanos democráticos y representativos. El presidente únicamente nos representa, o sea, porque nosotros decidimos que él nos representara. Entonces, cuando hay una falta absoluta del presidente y del vicepresidente, el Congreso de la República elige al presidente de la República y este personaje, la persona que salga electa por el Congreso de la República con el voto de las 2/3 partes del Congreso de la República, posteriormente ya estando juramentado por el Congreso de la República, manda una terna al Congreso de la República para que elijan a su vicepresidente para finalizar el periodo constitucional de la renuncia de los titulares.
¿Cuáles son los requisitos para optar al cargo de presidente y vicepresidente de la República? Pues de conformidad con el artículo 185 son 3 requisitos, nada más 3 simples requisitos para optar a dicho cargo. 1, ser guatemalteco de origen, o 2, ser ciudadano en ejercicio. A ningún guatemalteco de origen privársele su nacionalidad, este artículo, ¿verdad? El 145 constitucional también regula, entonces si nosotros en un momento vemos que un salvadoreño no puede ser presidente. Pues la respuesta nos la da el 145, cual establece nacionalidades centroamericanos, que también se consideran guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento de la República que constituyan la Federación Centroamericana. O sea, según la Constitución, ¿verdad? Que debería de reformarse este artículo, todos los centroamericanos son guatemaltecos, pero previo a que adquieran domicilio en Guatemala y manifiesten autoridad, ante autoridad competente, que sería migración, el Ministerio de Relaciones Exteriores, su deseo de ser guatemalteco, en este caso podrán conservar la nacionalidad de origen y la guatemalteca. Y el 147 nos establece que son ciudadanos guatemaltecos los mayores de 10, son ciudadanos los mayores de 18 años. ¿Cómo se obtiene la ciudadanía? Pues la ciudadanía se obtiene que todos los ciudadanos son mayores de 18 años. Entonces, para que usted pueda ejercer el derecho de elegir ser electo, debe ser ciudadano, o sea, haber cumplido la mayoría de edad. Ahora bien, hay provisiones para ser presidente y vicepresidente, algo que ha discutido mucho y que nuevamente va a la palestra de las elecciones, la famosa señora Zurri Ríos, ¿verdad? Que se ha peleado con la Corte de Constitucionalidad cada 4 años y ella quiere ser presidenta y de plano no quiere morir sin verse en la silla presidencial, que por lo que podemos leer en las investigaciones periodísticas, ella busca con afán esta presidencia y es la ungida del actual presidente. Y vean cómo se maneja eso, ¿verdad? Qué errado está el tema, ¿verdad? Porque dicen que es la ungida del actual presidente. Pero si él solo representa nuestro voto, o sea que él no define. Pero como se maneja, entonces ya están manejando que ella es la ungida que va a ser la nueva presidenta, ¿verdad? Pero como que se les olvida que quien decide es el pueblo de Guatemala, pero como tenemos la vieja y sucia práctica de compra de votos y que a pesar con las reformas que se le hicieron a la ley electoral con intervención de entidades internacionales como la CICIG, pues siempre le han jugado a la vuelta, ¿verdad? Porque decían que quien comprara iba a ser sancionado y al final y hoy con este Tribunal Supremo Electoral que tenemos, que deja mucho que desear, que tenemos ahí a doctores, pero doctores que cuando se ha verificado el título de doctorado en las universidades no las encuentran. No encuentran la papelería, ¿verdad? Entonces son doctores de cartón. El artículo 186 constitucional y 187 dice que no pueden ser el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolucionario Mao, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de gobierno. El último que quedaba vivo de esta jefatura, creo, ¿verdad? Era el ex, o el que peleaba siempre, el que también anheló seguir siendo, o llegar un día a la presidencia, el señor aquel fallecido, ahora difunto, ¿verdad? Ríos Montt. Por cierto, era vecino chimalteco, o por lo menos aquí nació en Patzicía, ¿verdad?
Bueno, la persona que ejerza la presidencia o vicepresidenta cuando se haga la elección para dicho cargo, o sea, el que está en el poder, no puede volver a elegirse, ni el que lo haya dejado hace 10, 20 años, ¿verdad? Ni el pariente